Ujú. Listo, ¿se ve mi pantalla? Sí, doctora. Doctora, tiene que grabar. Sí, se ve, doctora. Gracias. Ya, Tengo doctora. que subirlo también. Muy bien. Listo, muchas gracias. De nada, doctora. Muy bien, chicos, entonces vamos a presentar esta clase. El día de hoy vamos a hablar sobre el lupus eritematoso y van a ver ustedes cómo se relaciona esta patología tratada casi siempre por el médico reumatólogo, el médico internista, con el médico dermatólogo. La mayoría de las veces estos pacientes con lupus terminan siendo diagnosticados en el consultorio de dermatología mucho antes que por reumatología o medicina interna. Por eso es la importancia de este tema. Sobre todo quisiera que le ponga mucho énfasis en los diagnósticos diferenciales, porque de lo que hemos hablado ahora, lo que más se parece a lo que vamos a ver hoy día es la rosácea, ¿no? O sea, una ve la imagen que está en la presentación y podría confundirlo con rosácea. Entonces, todo paciente que veamos que tiene posiblemente un cuadro de rosácea, también podría tener un lupus eritematoso, y ahora vamos a ver las diferencias. Muy bien, entonces el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune. Eso es lo que ya todos seguramente conocen. Está producida es de un origen desconocido y es debido a la producción de anticuerpos contra diversos antígenos propios del individuo, básicamente contra los ácidos nucleicos propios y sus proteínas. Entonces, este lupus eritematoso tiene un amplio espectro. Puede definirse como lupus eritematoso desde el sistémico, o sea, lupus eritematoso sistémico, que implica un proceso inflamatorio en diferentes tejidos, ya sean cardíacos, pulmonares, a nivel renal, hasta el lupus cutáneo o eritematoso cutáneo, que solamente se va a restringir a la piel. Entonces, ese espectro amplio es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? En la epidemiología, básicamente, el lupus eritematoso en América y Europa es de un 40 por 100,000 habitantes. Más del 80% de los casos ocurre en mujeres en edad fértil, o sea, es una patología más frecuente en mujeres de edad fértil. Y con respecto al compromiso de la piel asociada al lupus eritematoso sistémico, hay que tomar en cuenta que los reumatólogos sugieren que la relación entre el cutáneo y el sistémico es de 1 en 7. O sea, un paciente que tiene lupus eritematoso cutáneo puede tener, o sea, es más frecuente que el paciente con lupus eritematoso cutáneo se presente solo en un caso de 7 de lupus eritematoso sistémico. Y en dermatología, el lupus eritematoso cutáneo puede ser 2 a 3 veces más común que el lupus eritematoso sistémico. Entonces, en resumen, el lupus eritematoso cutáneo, en el lupus eritematoso cutáneo, la piel se afecta en el 70 a 85% de los casos de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y a pesar de que normalmente la manifestación cutánea no va a comprometer la vida del paciente, sí estigmatiza al paciente, por eso es un problema con mucho impacto psicosocial. En la etiopatiogenia, como hemos dicho, es una patología de tipo autoinmune. Entonces hay una predisposición genética, pero hay una alteración en el sistema inmunológico que se va a ver activado o gatillado por factores extrínsecos como fármacos, el tabaquismo y algunas infecciones virales. Y dentro de los factores ambientales, sobre todo, está la radiación solar.
Bueno, ya hemos hablado que es un amplio espectro el del lupus eritematoso, que va desde el lupus eritematoso sistémico hasta el lupus eritematoso cutáneo. En el sistémico, la afectación es de varios órganos, ¿no? Como vemos en la imagen de la derecha, puede haber una afectación en piel, afectación cardiovascular que compromete cuadros de pericarditis, miocarditis, endocarditis. Podemos tener hipertensión y cuadros de infartos debido como secundarios a esta pericarditis, miocarditis. En el tema gastrointestinal hay pancreatitis, hepatitis. En el tema de sangre tenemos anemia, tenemos leucocitopenia, tenemos trombosis y sobre todo tenemos las vasculitis. A nivel muscular tenemos sobre todo dolor musculoesquelético, es dolor articular, dolor muscular. En pulmones tenemos pleuritis, neumonitis, o sea, es un proceso inflamatorio generalizado. Es lo que tienen que entender, ¿no? En el que hay además una asociación de lesiones en piel, hay lesiones a nivel de la mucosa oral, hay caída del pelo y ese estado proinflamatorio, inflamatorio agudo, cuando hablamos de lupus eritematoso sistémico, también se asocia a fiebre. Para hablar de lupus eritematoso sistémico hay criterios, ¿no? Hay criterios, se tiene que cumplir por lo menos un criterio clínico y un criterio laboratorial. En el criterio clínico está dentro de los criterios para diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, esa cascada inflamatoria que puede afectar a todas las partes del cuerpo, está el lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo crónico, lesiones a nivel de mucosa nasal u oral, la alopecia no cicatricial, la artritis, la serositis, problemas a nivel renal, problemas neurológicos, problemas de anemia hemolítica, la leucopenia, la trombocitopenia. Esos son criterios clínicos. Y en los criterios laboratoriales tenemos un ANA positivo, un anti-DNA, un anti-SMIT, la antifosfolipida, anticuerpos antifosfolipídicos, alteraciones en el complemento y un test de Coombs directo positivo. Esos son los criterios laboratoriales. Entonces, un criterio laboratorial más un criterio clínico harían el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Se requieren 4 criterios, pero mínimamente tiene que haber un criterio clínico y un criterio laboratorial. Y esto hace referencia a lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de los criterios clínicos del lupus eritematoso sistémico está la presencia de lesiones en piel, o sea, presencia de síntomas de lupus eritematoso cutáneo. Para hablar sobre estas lesiones cutáneas, que es lo que, como les comentaba, van a encontrar en la consulta y van a ser motivo de que ustedes decidan hacer screening para diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, hay manifestaciones específicas y no específicas, y estas se van a agrupar en los criterios de Gillian modificado. Y estos criterios de Gillian modificado nos hablan, como les comenté, de enfermedades cutáneas específicas y no específicas. En las específicas, que es de lo que vamos a hablar hoy día, tenemos el lupus eritematoso cutáneo agudo, el lupus eritematoso subagudo y el lupus eritematoso cutáneo crónico. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Y en las no específicas tenemos las vasculitis, el Raynaud, que es esa coloración amoratada a nivel del área distal de los dedos, las calcinosis cutis, son otras manifestaciones que son múltiples y de diferentes tipos también en piel, pero que no son tan específicas, ¿no? O sea, que pueden ser también parte de otras enfermedades, ¿no? Las vasculitis son parte de enfermedades autoinmunes de diferentes tipos, pero no están relacionadas únicamente a lupus, por eso no son específicas. Lo mismo con el fenómeno de Raynaud. Puede estar relacionado con lupus, pero también con otras enfermedades. Por eso no son específicas de lupus eritematoso, cutáneo o sistémico, pero son parte de las manifestaciones. Las calcinosis cutis, cuando tenemos esos acúmulos de calcio debajo de la piel,
también están relacionadas con diferentes colagenopatías, dentro de ellas las dermatomiositis, pero también están relacionados con lupus, pero no son específicas de lupus, a diferencia de lo que vamos a desarrollar ahora, que si lo vemos, casi tenemos que, prácticamente estamos seguros de que el paciente tiene una enfermedad de lupus eritematoso cutáneo y esta puede estar relacionada con un lupus eritematoso sistémico. Entonces, la importancia de esta clase es que ustedes puedan ver las lesiones y a través de la detección de estas lesiones, cuando estén en su consulta, puedan decirle al paciente que hay que hacer un screening, un descarte de lupus eritematoso sistémico, y para eso van a hacer uso de esta tabla en la que van a buscar criterios clínicos y criterios laboratoriales, ¿ya? Entonces, estas manifestaciones de enfermedad cutánea específica de lupus eritematoso cutáneo, como les dije, corresponden a lupus eritematoso cutáneo agudo, subagudo y crónico. Eso es lo que tienen que acordarse. El lupus eritematoso cutáneo agudo corresponde al 15% de estos pacientes, el subagudo al 8%, y lo que más vamos a ver es lupus eritematoso cutáneo crónico. No necesariamente el que digamos agudo, subagudo y crónico refleja el tiempo de la enfermedad, y en un solo paciente puede haber tanto lupus eritematoso cutáneo agudo como crónico, o coexistir dos tipos de lupus cutáneo en un solo paciente. En el lupus eritematoso cutáneo agudo, este es el que está más relacionado con las exacerbaciones o brotes del lupus eritematoso sistémico. El subagudo es uno que es no cicatricial, tiene característicamente una despigmentación de larga duración y está más relacionado con el consumo de drogas o de medicamentos. Y el lupus eritematoso cutáneo presenta un daño residual a largo plazo, con cicatrices y despigmentación. Del lupus eritematoso cutáneo crónico, lo que más característico es el lupus eritematoso discoide. Entonces vamos a comenzar con el lupus eritematoso cutáneo agudo, que como les he dicho es el que está más relacionado con el lupus eritematoso sistémico. O sea, cuando un paciente entra por emergencia con un cuadro agudo exacerbado de lupus eritematoso sistémico, con fiebre, con pericarditis, con serositis, con neumonitis, con falla renal, ese paciente va a entrar, ese paciente lúpico que está haciendo fiebre y todos los síntomas inflamatorios en varios órganos, va a entrar con esta característica lesión cutánea que corresponde al lupus eritematoso cutáneo, sobre todo la lesión localizada que es el rash malar, el rash en mariposa, lo que hemos visto al inicio en nuestra presentación. Entonces, el lupus eritematoso cutáneo agudo puede ser localizado, generalizado o con necrolisis. En cambio, el lupus eritematoso cutáneo subagudo se va a diferenciar del agudo porque es un cuadro que ya tiene más tiempo de enfermedad, no necesariamente va a presentarse un paciente con un cuadro de lupus eritematoso cutáneo, lupus eritematoso sistémico, y la característica principal es que las lesiones son de tipo anular o pápulo escamoso. Como les he dicho, está relacionado con el consumo de drogas y tiene varios tipos de presentación. Ahorita lo vamos a ver. Y la otra forma, como hemos dicho, el lupus eritematoso cutáneo crónico, del que lo más importante es que recuerden que el lupus eritematoso discoide es lo más frecuente. De ahí tenemos el lupus túmido, profundo, en Sabañón, tipo paniculitis, en Sabañón, y el tipo liquenoide. Entonces vamos a ver primero el lupus eritematoso cutáneo agudo. Como les he dicho, hay una forma localizada, ese rash malar o rash en mariposa que se va a exacerbar con la exposición a nivel solar, y lo más importante que recuerden es que los pliegues nasolabiales están respetados. Eso va a diferenciarlo de la rosácea y de la dermatomiositis, en las que los pliegues no están respetados. En el lupus eritematoso cutáneo agudo, de forma localizada, los pliegues nasolabiales siempre están respetados y se exacerba más cuando hay exposición al sol.
Y la forma generalizada de este lupus cutáneo agudo se va a presentar como erupciones eritematopapulares, o sea, como morbiliforme, varias lesiones eritematosas con pápulas que van a afectar zonas fotoexpuestas sobre todo. Miren entonces lo que se ve en la forma localizada, esas lesiones eritematosas en alas de mariposa, estas lesiones eritematosas en alas de mariposa, estas que como ven es todo el eritema a nivel malar en alas de mariposa nuevamente. Y la forma generalizada que nos va a mostrar estas lesiones eritematopapulares que pueden estar en brazos, pueden estar en el dorso de las manos, pero respetan los nudillos, ¿no? ¿Ven cómo los nudillos están respetados? Es importante, esta imagen tienen que grabársela, porque los nudillos en la forma generalizada están respetados, y eso también es el diagnóstico diferencial con dermatomiositis. En dermatomiositis es más bien los nudillos lo que está comprometido, o sea, el eritema, las pápulas están a nivel de los nudillos en la dermatomiositis, mientras que en el lupus eritematoso cutáneo agudo, la zona de los nudillos están respetadas. Acá miren una forma generalizada de lupus eritematoso cutáneo agudo, pero es una lesión extensa, ¿no? Probablemente es un paciente que está haciendo una reacción inflamatoria generalizada. Como les he dicho, esto está relacionado con miocarditis, con neumonitis, con alteraciones a nivel renal que terminan a veces mandando al paciente a hemodiálisis, ¿no? Que es una de las principales causas de mortalidad de estos pacientes cuando hacen exacerbaciones del lupus eritematoso cutáneo sistémico. Entonces, el diagnóstico diferencial, como hemos dicho, es con la rosácea, en la que hay un eritema malar también, igual, y que se exacerba también con la radiación solar, pero la diferencia es que en la rosácea hay afectación de los pliegues nasolabiales. Se afectan los pliegues nasolabiales. Se afecta la zona de la barba, ¿no? En cambio, en el lupus eritematoso cutáneo agudo no se afecta la zona de la barba. Entonces, también hay que preguntarle al paciente cuando tiene rosácea si está exacerbada, esta se exacerba solamente por el sol o por alimentos, ¿no? Como comidas muy picantes, con café, con el alcohol. Entonces, si eso es positivo, va más para rosácea, ¿no? Lo otro es que este rash malar o en alas de mariposa que presenta el paciente con lupus casi siempre está asociado a dolores articulares. Entonces, en un paciente que nosotros considerábamos que era rosácea, que ya le hemos tratado con todo, que no mejora y que además presenta otros síntomas como dolores articulares, etcétera, debemos sospechar como nuestro diagnóstico diferencial el lupus eritematoso cutáneo agudo. Y en ese caso, ver si hay afectación de los pliegues. Si los pliegues nasolabiales están afectados, entonces es más para tendencia rosácea. Si estos están respetados, estamos hablando del lupus. El otro diagnóstico diferencial del lupus cutáneo agudo es la dermatomiositis, ¿no? Que tiene esta exacerbación. Miren cómo el rostro está todo eritematoso, sobre todo a predominio periocular, ¿no? El heliotropo que le decimos de dermatomiositis, y poco se está respetado el pliegue nasolabial, ¿no? Miren cómo se compromete todo el rostro, pero además todo el pliegue nasolabial también está comprometido. Entonces, esta imagen de acá corresponde a una dermatomiositis en la que hay eritema periocular y en la que no se la zona nasolabial, ¿no? Y es dentro de estos diagnósticos diferenciales para cara roja, que podríamos decir, también están las quemaduras, las dermatitis de contacto, las dermatitis seborreicas. Miren esta imagen de dermatitis seborreica en la que hay un eritema, pero predominio de región paranasal, no tanto en región malar, sino paranasal, y obviamente con una piel con tendencia a la seborrea, ¿no? O sea, una piel grasa, una piel sebosa.
En la histopatología, bueno, esta parte no les voy a preguntar, pero lo que más hay es una presencia, alteraciones del colágeno y del ácido hialurónico, con un aumento de la mucina. Esa mucina se ve en la anatomía patológica con esta imagen morada, ¿ven? Un morado claro acá en el corte histopatológico que nos habla sobre presencia de mucina. Y eso es lo que nos hace hacer el diagnóstico de lupus eritematoso cutáneo, ¿no? Cuando hacemos las biopsias. Ahora vamos a hablar del lupus eritematoso cutáneo subagudo, que está relacionado con el lupus eritematoso sistémico, pero en muy poca cantidad, solo el 10 a 15% de pacientes, y sobre todo cuando hay compromiso renal y del sistema nervioso central. Este subagudo, el lupus eritematoso cutáneo subagudo, está más relacionado con drogas, con consumo de medicamentos. Y al momento de retirar esa droga, hay una mejoría del cuadro. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden, ¿no? El lupus eritematoso cutáneo agudo está más relacionado, es el que más relación tiene con el lupus eritematoso sistémico, con ese paciente que ingresa a la emergencia febril, con neumonitis, con pericarditis, con falla renal. En cambio, el lupus eritematoso cutáneo subagudo solo se relaciona con ese tipo de paciente con lupus eritematoso sistémico en un 10 a un 15%, y está más relacionado con consumo de drogas, de medicamentos. No vean esta patología, tienen que echarse a buscar si ha tomado algún medicamento y suspenderlo para que la mejoría del cuadro inicie. Eso es lo más importante, ¿no? El paciente puede presentar además fotosensibilidad, exacerbaciones de la enfermedad por exposición al sol, dolores articulares, leucopenia, igual que en el lupus eritematoso sistémico, y muy rara vez serositis, ¿no? Lo que estamos diciendo. Compromiso tipo miocarditis, pericarditis, neumonía, alteración a nivel renal. ¿Y qué drogas están más relacionadas con el desarrollo de este lupus eritematoso cutáneo subagudo? Sobre todo los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina, ¿no? Los famosos IECA, el captopril, el enalapril, que han usado en el primer nivel para lo que es hipertensión arterial, antiarrítmicos como la procainamida, también los antifúngicos que usamos tanto nosotros en dermatología, la terbinafina, la grisofulvina, son productos que pueden provocar estos cuadros de lupus eritematoso cutáneo subagudo. Dentro de esto la espironolactona, que también usamos, la hidroxiclorotiazida, el naproxeno, miren, son productos que son de uso continuo, entonces tal vez podemos encontrar estos casos en los que no vamos a saber bien cuál es el diagnóstico, pero podemos sospechar dentro del espectro, dentro de los diagnósticos posibles, el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Y miren cuál es la característica, qué es lo que ven acá, una placa tipo psoriasiforme, son placas anulares, pero lo que llama mucho la atención es que tienen estos bordes sobrelevados, ¿no? Parece una tinea corporis, es su diagnóstico diferencial. El primer diagnóstico diferencial es las placas tipo psoriasiformes, y como son lesiones anulares con estos bordes elevados, también la tinea corporis es un diagnóstico diferencial. Acá vemos más imágenes como mapeado, ¿no? Son placas con eritema y descamación, pero sobre todo hay como actividad en la zona periférica. Por eso es que se marca este eritema en los bordes que lo mapea, ¿no? Y esa característica muy parecida a una tinea corporis, ¿no? Ese es el primer diagnóstico diferencial que se me ocurriría a mí en este paciente. Y ya cuando tenemos mayor componente inflamatorio, hay más eritema, hay incluso micropápulas hasta pústula, podríamos considerarlo como para psoriasis, como para diagnóstico diferencial de psoriasis, perdón. Acá nuevamente las lesiones, miren, mayormente en tronco, casi no se ve en rostro, pero yo sí he visto pacientes con estas lesiones tipo anulares, con bordes elevados en rostro, correspondientes al lupus eritematoso cutáneo subagudo, ¿no? Acá nuevamente se ven. Y bueno, en la histopatología básicamente lo que tiene es un compromiso, hay un taponamiento folicular
y además hay hiperkeratosis. Como les he dicho, no les voy a preguntar histopatología, sí voy a preguntar un poco de diagnóstico diferencial, porque como les he dicho, al ser una lesión con bordes activos, bordes elevados activos, hay que hacer diagnóstico diferencial de tinea corporis. ¿Cuál es más frecuente? La tinea corporis. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con estas lesiones con bordes elevados, eritematosos, lo primero que van a pensar es una tinea corporis, ¿no? Un paciente diabético, digamos, con antecedente de patología autoinmune, que es como la diabetes, que venga con estas lesiones en placa, con bordes elevados, eritematosos, lo primero, tinea. Y le dan el tratamiento para tinea, no mejora, entonces paren las orejas porque podría ser un lupus eritematoso cutáneo subagudo. ¿Y qué tienen que hacer? Echarse a buscar los medicamentos. ¿Qué medicamentos han tomado que hayan podido provocar este cuadro de lupus eritematoso cutáneo subagudo? El otro diagnóstico diferencial sería la psoriasis, ¿no? La psoriasis, los eczemas numulares, anulares, entre otros. Por ejemplo, el eczema numular también es muy parecido porque es un proceso inflamatorio tipo numular, le dicen porque es redondo como en moneda y con lesiones activas en los bordes, ¿no? Entonces ya tenemos otros diagnósticos diferenciales para tinea corporis. También ahora el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Y muy similares son las lesiones del lupus neonatal, ¿no? Que son lesiones igual en placa, tipo anulares y con bordes activos, ¿no? Y los bebés lo desarrollan generalmente por una estimulación hormonal de la madre con anticuerpos maternos anti-Rho y anti-La positivo. Y se van a presentar después del nacimiento. Bueno, ahora sí nos pasamos al último tipo de lupus cutáneo, que sería el lupus eritematoso cutáneo crónico, ¿no? Entonces, hemos hablado del lupus cutáneo agudo, el subagudo relacionado a medicamentos y el crónico, que es el más frecuente, ¿no? Hemos dicho que cuando hemos mostrado las primeras imágenes, el 73% de los casos de lupus cutáneo son los lupus cutáneos crónicos o lupus eritematosos cutáneos crónicos. Entonces, aquí mismo lo dice, el tipo más común de estos es el lupus cutáneo crónico discoide, y ese discoide es el que vamos a ver. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que también son placas eritematosas, induradas, cubiertas por escamas, ¿no? Puede ser también de tipo verrucoso, en ese caso es lupus eritematoso discoide hipertrófico. Estas placas van a mostrar inflamación y actividad en la periferia también, y van a dejar cicatrices deprimidas centrales, incluso atróficas. Ahorita lo vamos a ver en las imágenes, a predominio de rostro, en cuello, en pabellón auriculares, donde yo veo más, y en cuero cabelludo. Entonces, miren cómo son las lesiones de lupus eritematoso discoide. Esta imagen de la izquierda es un lupus discoide, lupus eritematoso cutáneo crónico de tipo discoide, de lo más clásico que vemos, ¿no? Vemos una orejita que tiene una lesión en placa, ligeramente indurada, y que tiene actividad en los bordes, pero que en la región central más bien tiene una lesión pálida medio atrófica. Igual acá, ¿no? Una lesión ligeramente elevada en placa, con un centro medio atrófico o hundido, atrófico o hundido, excavado, ligeramente más hipopigmentado que los bordes, ¿no? Hay con menor actividad. Pero sobre todo esta lesión del pabellón auricular, acuérdense, y esto lo que se ve del lupus eritematoso cutáneo discoide en cuero cabelludo. Cuando tenemos esas placas alopécicas en cabeza, sobre todo nuestro diagnóstico diferencial, primero es alopecia areata, que es un tema de estrés autoinmune. Lo segundo que hay que pensar es el lupus discoide, ¿no? Que nos deja una alopecia cicatricial. Una alopecia cicatricial en la que no crece pelo en esa zona, pero además se ve un proceso eritematoso, inflamatorio y descamativo. Esto ya es una exageración, ¿no? Pero puede ocurrir.
En el lupus discoide podemos tener pacientes a los que se les caiga completamente el pelo porque hay una inflamación tal, una reacción inflamatoria autoinmune tal que va a atacar a los folículos pilosos y va a provocar la muerte de la unidad pilosebácea, su destrucción. Y al destruirse ya en esa zona no va a crecer pelo. Entonces, en el lupus eritematoso cutáneo crónico tipo discoide, nuevamente, como les digo, hay una placa con bordes activos y el centro que se está tornándose medio atrófico, o sea, hundido y a veces hipopigmentado, ¿no? Acá se ve claramente la atrofia. Lo de las orejitas que ya les he comentado varias veces les estoy diciendo que es bien frecuente aparecer una placa con bordes activos y con un centro atrófico más pálido, ¿no? Estas son las alteraciones que puede haber a nivel de cuero cabelludo. En piel nuevamente el centro atrófico, el centro hipopigmentado, ¿no? De lupus discoide. Entonces en la histopatología igual lo que se ve básicamente es la presencia de mucina y este infiltrado a predominio de linfocitos T mononucleares, ¿no? El diagnóstico diferencial con tiña fascia, con granuloma facial, con sarcoidosis, con leishmaniasis, incluso porque son placas con actividad perilesional. Y ahora otros tipos de lupus eritematoso cutáneo tipo crónico, ¿no? Tenemos el lupus túmido, en el que hay también una placa, pero es una placa eritematosa en todo su espesor, incluso un poco edematosa. Es una placa, pues, color rojo violáceo, medio urticariana, ¿no? Acá parece como si fuera un abón, porque está como edematizado. Y el centro no está atrófico, sino es una placa uniforme, pero uniformemente eritematosa y edematosa. Ese es el lupus eritematoso túmido. Acá también hay otra imagen. Aquí también, como es el lupus eritematoso cutáneo crónico de tipo túmido, que es básicamente edematoso, es lo que tienen que acordarse. La otra forma es el lupus paniculítico o lupus paniculitis o lupus profundo, en el que lo que vamos a ver es nódulos a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿no? Son placas o nódulos indurados. No hay muchos cambios en la epidermis, pero sí se ve el compromiso por debajo de la dermis en tejido celular subcutáneo. Por eso le dicen lupus profundo o lupus paniculitis. No, acá también se ve la grasita, es donde está produciéndose la inflamación local. El otro tipo de lupus crónico es el lupus en sabañón o perniosis lúpica, en el que se van a ver las manifestaciones. Esto se puede ver en el 25% de pacientes con lupus eritematoso sistémico, y lo que se ve son pápulas, nódulos y placas blancas de color rojizo brillante o azul rojizo, ¿no? A predominio de región distal de los dedos. Más imágenes del lupus en sabañón o perniosis lúpica. Este es clásico que se vean estas lesiones eritematosas a nivel de zonas acrales, decimos nosotros, a los dedos de los pies, dedos de las manos. Y finalmente estos pueden estar asociados a fenómenos de Raynaud o a criofibrinogénemias, ¿no? Que es lo que vemos cuando hay mucho frío, que hay una presencia de atrofia en la piel, una destrucción de la piel con cicatrices atróficas, ¿no? Y el Raynaud. El diagnóstico de los lupus cutáneos básicamente es clínico. Está dentro del contexto del examen clínico. Se puede hacer anatomía patológica, o sea, biopsias para estudio histopatológico, y la inmunofluorescencia también nos va a ayudar a detectar estos anticuerpos que desarrolla nuestro mismo cuerpo contra nuestro mismo organismo, ¿no? Fuera de la fuente, de la fuerte asociación entre anticuerpos, anti-Ro, anti-La, anti-Smith,
no hay anticuerpos que sean rutinariamente predictivos, ¿no? Pero sí hay que pedirle toda esta batería. Cuando uno está frente a estos pacientes y quiere descartar, tiene que pedir el examen de ANA, anticuerpos antinucleares, tiene que pedir el examen, sobre todo en lupus eritematoso cutáneo subagudo. Lo que está más positivo son el anti-RO, y en el lupus eritematoso sistémico el ANA siempre está positivo en el 90% de los casos, casi siempre, el LENA y más específicamente el anti-DNA de doble cadena, ¿no? O sea, uno pide todos esos exámenes y se va orientando según eso, porque ya hemos dicho que tiene que haber 4 criterios diagnósticos, pero mínimamente un criterio laboratorial que correspondería a la detección de estos anticuerpos y un criterio clínico que correspondería a manifestaciones dermatológicas, de manifestaciones articulares, de dolor articular o otras manifestaciones de otros órganos de manera sistémica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para estas patologías? Básicamente en el lupus eritematoso sistémico, el tratamiento es ya de manejo de medicina interna y de reumatología, desde corticoides hasta inmunomoduladores, ¿no? Pero en dermatología empezamos lo que lo exacerba más, que son los detonantes, dentro de ellos la radiación solar, por eso se utiliza fotoprotectores, podemos utilizar corticoides de tipo tópico, inhibidores de la calcineurina, antipalúdicos, por eso es que productos como la hidroxicloroquina son productos de uso común para nosotros, para los reumatólogos, para los dermatólogos, porque lo utilizamos mucho en patologías autoinmunes. Entonces, lo que han estado hablando ahora de COVID sobre la hidroxicloroquina y la cloroquina, que son productos bastante conocidos por nosotros y que utilizamos de manera permanente en algunos pacientes que tienen estas patologías autoinmunes como el lupus cutáneo subagudo o el crónico sobre todo. De segunda línea ya tenemos el uso de metotrexate, el micofenolato mofetil, la azatioprina, y después ya tenemos a veces algunos biológicos que se están metiendo por la ventana para tratar estas patologías. Entonces, básicamente sería hasta ahí nuestra clase de hoy. Es bien amplio. Vamos a retornar de nuevo, porque es un poco complejo, al inicio para que me hagan ustedes las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, Hola. una pregunta quería hacerle. ¿Hay alguna predisposición genética para tener lupus eritematoso? Claro que sí. Acá, mira, en esta diapositiva justo estoy mencionando la predisposición genética, que habla sobre haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad. No está, hay una tipificación, genes como la integrina alfa M, que está relacionado con el lupus discoide, pero eso es todo lo que se ha encontrado hasta ahora, ¿no? Pero definitivamente hay una predisposición genética. Y esa predisposición genética, como les comenté, se va a exacerbar con factores extrínsecos, factores ambientales, como la radiación solar, fármacos, el tabaquismo, infecciones de tipo viral, que van a detonar el cuadro inflamatorio en los pacientes. Y es por autoanticuerpos, ¿no? Por anticuerpos. ¿Otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Una pregunta, por favor. Los pacientes, ¿el progenitor responsable de transmitir el lupus es la madre o el padre? Bueno, lo que se sabe es que esta enfermedad es más frecuente en mujeres en edad fértil. O sea, afecta más a las mujeres, no a referencia de si es el padre o la madre. Ya, doctora. Doctora, una pregunta. Aparte de estos factores extrínsecos, ¿el estrés puede ser un factor extrínseco? O sea, una persona que se estresa mucho. Siempre en pacientes que tienen predisposición
genética en patología dermatológica, siempre el factor de estrés juega en contra y puede activar cualquier tipo de patología dermatológica relacionada a enfermedad autoinmune. Porque el estado proinflamatorio, recuerden que va a activar catecolaminas, sustancias de estrés, y esas sustancias de estrés son las que van a terminar activando cascadas infecciosas. Gracias, doctora. ¿Qué más me quieren preguntar? Está un poco complejo, ¿no? Sí, doctora, sobre todo en el laboratorio, doctora. El laboratorio, ¿cuál sería el examen definitorio, doctorita, para el diagnóstico? ¿El anti-DNA? El anti-DNA de doble cadena. En realidad uno cuando pide el examen, pide la batería, pide ANA, pide anti-DNA, anti-RO, anti-SMIT, anti-LA. Entonces con esos vas jugando, porque por ejemplo el anti-RO está más positivo en los cuadros de lupus eritematoso cutáneo subagudo. Pero en general, cuando quieres descartar lupus eritematoso cutáneo, el lupus eritematoso sistémico, juegas con todos, mira. Sobre todo el anti-DNA de doble cadena, el anti-SMIT, el ANA, y a veces puedes pedir complementos, ¿no? Uno de ellos es definitivo, es determinante, doctora, ¿no? Junto con la clínica. El anti-DNA de doble cadena es el más sensible. Más sensible. Ajá. ¿Dónde está esto? Y la diferenciación entre aguda, subaguda y crónica es por anamnesis, ¿no, doctorita? No es tanto por el tiempo de enfermedad, sino por la clínica. El agudo está más relacionado con esos rash malares, estos rash cutáneos, miren. El subagudo está más relacionado con medicamentos, como les he dicho, y las lesiones, como estamos viendo, en placas y con los bordes activos. Mientras que en el crónico tenemos lesiones atróficas. Ya también el crónico, miren cómo son lesiones centrales atróficas o el lupus túmido. No está muy relacionado con el tiempo de enfermedad. Eso les he dicho al inicio. Sino con la clínica, sí. Le dicen agudo porque está más relacionado con exacerbaciones del lupus eritematoso sistémico. O sea, esta lesión que hemos visto al inicio, ¿El rash malar? este rash malar en mariposa, en alas de mariposa, ese es el que está más relacionado, es el lupus eritematoso cutáneo agudo y es el que está más relacionado con lupus eritematoso sistémico, con ese paciente que viene con sus procesos inflamatorios generalizados. O sea, esa fase no la encontramos en la subaguda ni en la crónica, doctora, ¿no? Exacto. En la subaguda lo que vamos a ver es placas con los bordes activos. Y en la crónica vamos a ver sobre todo la atrofia en la región central como en el lupus discoide. Pero este rash malar clásico, característico, este rash malar en el que no hay se respetan los pliegues nasolabiales, ese lo vamos a ver en el paciente que está descompensado con lupus eritematoso sistémico, en el que va a entrar por emergencia. Ya, doctorita. ¿Y las complicaciones del lupus, doctorita, crónico? Son a nivel sistémico. El lupus eritematoso cutáneo crónico es el que está menos relacionado con lupus eritematoso sistémico, con ese paciente febril, con miocarditis, con pericarditis, con neumonitis, con falla renal, con ese casi no se relaciona el paciente con lupus eritematoso crónico. El paciente de lupus eritematoso crónico entra por consulta externa, tranquilo, con estas lesiones en placa, con bordes ligeramente elevados, pero con centro medio atrófico. O puede venir también con este lupus discoide que está comprometiendo el cuero cabelludo, pero no tiene sintomatología sistémica, es el que menos está relacionado con lupus sistémico. Entonces podría vivir el resto de su vida con lupus. Sí, puede estar con esa lesión años y no presentar manifestaciones de lupus sistémico. Pero un 5% lo puede presentar, por eso es que todos los pacientes en los que detectemos lupus cutáneo tienen que pasar su screening para el lupus sistémico. Ya, doctorita. ¿Y ese screening cómo es, doctorita? Es hacerle los laboratorios.
el ANA, el anti-DNA. Ajá. Hay que hacerle los laboratorios. Obviamente se le hace una biopsia para hacer el diagnóstico de lupus y una vez que se hace el diagnóstico se le piden los exámenes de laboratorio Para confirmar. para ver si tiene compromiso sistémico o solo es un lupus cutáneo. O sea, doctorita, en el lupus cutáneo no existe, no están los anticuerpos de la ANA, el ENA y el anti-DNA. A veces no están presentes. En el lupus cutáneo, el diagnóstico lo hacemos básicamente por anatomía patológica, por biopsia, porque si ellos no están relacionados con el lupus sistémico, no se va a activar los criterios laboratoriales. Ya, entonces los anticuerpos son un criterio de complicación o de... La presencia de laboratorio positivo es presencia de lupus eritematoso sistémico. Ya, doctorita, muchas gracias, entendido. Ajá. Pero sí se puede llegar a ver, como hemos dicho, en el lupus eritematoso cutáneo subagudo, se puede llegar a ver anti-RO. Acá está el diagnóstico y también algunos anticuerpos, pero a veces no se ve. Si no aparece el criterio laboratorial, no nos tenemos que, el laboratorio no descarta el diagnóstico de lupus cutáneo. Puede haber como no puede haber, ¿no? Ya, doctorita, pero en ese caso sería, tendríamos que estar, desechando los diagnósticos diferenciales, ¿no? En el cutáneo, que sería la rosácea y la dermatomiositis, ¿no? En lupus eritematoso cutáneo agudo, sí. Rosácea y dermatomiositis a la cabeza. Ya, doctorita. Muchas gracias. No, muy bien, vuestro compañero ha mencionado de lupus eritematoso cutáneo agudo, los diagnósticos diferenciales de la forma. Los diagnósticos diferenciales en una subcutánea estaban la tiña corporis, ¿verdad? La tiña corporis, ¿no? Y también la psoriasis, porque hay algunos tipos de psoriasis en los que se va a presentar también esta imagen tipo anular, ¿no? Pero lo que más deben recordar es de tiña corporis, ¿no? Porque uno ve esto y de primera mano, como es lo más frecuente, diría que es una tiña corporis. Pero si ya le damos tratamiento, no mejora, y vemos que es un paciente que tiene lesiones extensas, hay que echarnos a hacer una biopsia para buscar lupus. En este caso, lupus cutáneo subagudo. Y si lo encontramos, hay que buscar medicamentos que lo hayan exacerbado, porque esto está relacionado sobre todo a medicamentos. Doctora, ¿qué medicamentos generalmente son los que dan más esta reacción? Lo que hemos dicho, ¿no? Los IECAS, los medicamentos, los antihipertensivos como el captopril, el enalapril, acá habíamos puesto un cuadro, y también yo uso bastante azoles, ¿no? La terbinafina, el itraconazol, que van a provocar estos problemas. Acá miren, hay unas drogas implicadas en el desarrollo del lupus cutáneo subagudo. Una lista grande en las que incluyen AINES como el naproxeno o el piroxicam. Productos tan usados como el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, ¿no? O sea, hay una infinidad de medicamentos que son de uso común, no son medicamentos de uso infrecuente, el captopril, el enalapril, como les digo, los IECAS. Doctora, ¿estarían implicados los medicamentos ARA2? En este caso, en esta lista no están, ¿no? Los ARA2 son medicamentos que utilizan alternativos justamente a los IECAS, ¿no? Cuando tenemos un paciente hipertenso que está utilizando IECAS tipo captopril o enalapril y tiene tos irritativa, o ya no utiliza, o hay alguna razón por la que no deba usarlo, se pasa a los ARA2. Entonces no está relacionado. A ver, en esta otra lista, los ARA2 no están.
Ya, doctorita, entonces podemos usar ARA2 cuando hace esta complicación en sus pacientes. Claro, si hiciera este paciente esa complicación y tienes que pasarle a otro antihipertensivo para que se controle su presión, tienes como alternativa los ARA2. ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, disculpe, por ejemplo, respecto al fenómeno de Raynaud en estos pacientes, ¿de qué manera se les tiene que tratar o qué medidas se tiene que utilizar para que, creo que progresa porque puede llegar hasta una isquemia distal de los dedos? Claro, en el lupus túmido es el lupus, el lupus tipo perniosis. En ese hay un compromiso de la región distal de los dedos y en ese generalmente se va a ver primero un fenómeno de Raynaud, ¿no? Por eso está relacionado. Pero el Raynaud del paciente lúpico es menos intenso que el del paciente reumatológico. El paciente reumatológico es el que presenta con mayor frecuencia y con mayor intensidad el Raynaud. Obviamente, cuando tiene un paciente con fenómeno de Raynaud que es muy marcado, lo que se hace es buscar la vasodilatación periférica. Y para eso se le puede mantener siempre esos pacientes con guantecitos, con guantes calientes, mantener una temperatura corporal alta y en fase aguda se puede poner las manos en agua tibia o medio caliente para mejorar la vasodilatación periférica. Ahí también en estos pacientes, cuando tenemos fenómeno de Raynaud, se utiliza el nifedipino, que es un vasodilatador periférico de excelencia. Entonces, por ejemplo, yo a mis pacientes de este tipo a veces les doy 10 miligramos de nifedipino para mejorar la circulación periférica. También lo hago en los pacientes que tienen esclerodermia con este fenómeno de Raynaud o sabañón o perniosis. Nifedipino también utilizo. De manera local, casera, mejorar la circulación distal con calor local, utilizando guantes o meter su manito al agua tibia un poco caliente y de manera con medicamentos a través podemos usar nifedipino. ¿Otra pregunta? Doctora, una consulta. ¿Se puede dar el debut en este caso, por ejemplo, en la infancia, si es que tiene factores genéticos y aparte desencadenantes? ¿Se puede manifestar también en esta etapa? Generalmente se manifiesta, como hemos mencionado al inicio, en las mujeres en edad fértil. Generalmente a partir de los 16 años, yo más lo veo en adolescentes. En los adolescentes es donde lo veo más. Ay. Ya, doctora, gracias. Uh-huh. Me olvidé de marcar mi asistencia docente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Creo que no. ¿No hay preguntas? Doctor, una pregunta. Depende del bloqueador, el fotoprotector. ¿Cómo deben ser las características de este? De esto vamos a hablar así más detenidamente en el momento en que hablemos sobre fotodermatosis, porque vamos a hablar sobre esto en la siguiente clase, y los bloqueadores, como les estaba mencionando, a los chicos que han hecho la práctica conmigo hoy día, tienen que tener protección solar UVA y UVB, y ahora que estamos trabajando con tecnología también tenemos que tener protección para luz azul, la luz que producen los celulares y las computadoras.
Entonces, los bloqueadores también van a ampliar, están ampliando su espectro de protección. Entonces, en la próxima clase, el próximo lunes, vamos a trabajar básicamente con este tema. Vamos a hablar sobre fotodermatosis la primera hora y luego vamos a hablar sobre fotoprotección. Y ahí vamos a explicarles todo lo que tiene que ver con bloqueadores. Pero básicamente un buen bloqueador es cualquier bloqueador que tenga buena protección, que tenga protección UVB, UVA y protección contra luz azul. Tiene que ser un bloqueador que tenga un factor de protección solar mayor de 50 y tiene que ser según el tipo de piel que tenga el paciente, ¿no? El tratamiento, si el paciente tiene patología dermatológica de fondo, entonces debe utilizar también el bloqueador cada 2 a 3 horas. Gracias, doctorita. Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre patología fotodermatosis y protección solar. Ahí vamos a explayarnos en lo que es bloqueadores. Uh-huh. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Doctora, disculpe, en cuanto al lupus eritematoso cutáneo crónico, ¿cuál de los que nos mencionó es el más frecuente? El lupus eritematoso discoide, eso, ¿no? El eritematoso crónico discoide corresponde al 73 a 85%, y ese es el característicamente, como les decía, que presenta en el centro atrofia o hipopigmentación. ¿Otra pregunta? Doctora, el lupus pernio, ¿de qué trata más o menos? Básicamente son estas placas que vemos acá, que son tipo edematosas. Lupus tipo pernio, perniosis. El lupus pernio son las lesiones que tienes en Sabañón, que son las lesiones que son a predominio de región distal de manos y pies. El proceso inflamatorio se va a dar en esas áreas, a predominio de esas áreas. Van a haber pápulas, nódulos, placas, eritematosas, incluso un poco violáceas. Le dicen lupus pernio o lupus en Sabañón, más le conocemos como lupus en Sabañón. Y están relacionadas en un 25% de los casos con lupus eritematoso sistémico. Acá mira, ves cómo están las lesiones a predominio de región acral, de manos y pies. Gracias, doctora. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿No hay? Listo, chicos. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar sobre fotodermatosis y fotoprotección. Esa parte de fotoprotección es muy importante porque va a cubrir varias patologías, ¿no? En varias patologías hacemos fotoprotección. En el paciente con lupus hacemos fotoprotección. En el paciente con rosácea hacemos fotoprotección. En el paciente que tiene melasma hacemos fotoprotección. Entonces, en Cusco en general, que soportamos radiaciones tan altas, siempre hacemos fotoprotección y tenemos que aprender a usar un bloqueador. ¿Qué tipo de bloqueador nos corresponde a cada uno según nuestro tipo de piel? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase.
Entonces, eso sería básicamente lo que es lupus eritematoso cutáneo, ¿no? Que está relacionado con lupus eritematoso sistémico y que nos va a permitir a través de la piel detectar esta patología que cuando tiene exacerbaciones el lupus eritematoso sistémico puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Puede comprometer, como les he mencionado acá, todos estos órganos al mismo tiempo, pero sobre todo la falla renal, terminar mellando la vida del paciente. Listo. ¿No hay más preguntas? Doctora, en caso del lupus agudo, ¿cuál es el manejo? ¿Cómo sería el tratamiento? Lo primero y lo más importante del lupus cutáneo agudo, o sea, de este lupus que tiene estas lesiones en alas de mariposa, es ver si tiene compromiso sistémico el paciente, porque esa es este está más relacionado con eso. Si el paciente tiene compromiso sistémico, directamente el tratamiento del lupus sistémico va a tratar el lupus cutáneo agudo. O sea, el uso de corticoides, el uso de metotrexate, va a terminar tratando ya la patología en piel también. Básicamente lo que utilizamos, acá está en el tratamiento, es corticoides. En el caso del lupus eritematoso sistémico, utilizamos sistémicos, ¿no? Lo bombardeamos con corticoides en pulsos. Y ese uso de corticoide en pulsos para el lupus eritematoso sistémico ya va a hacer efecto sobre la piel del paciente. Si no hay compromiso de lupus eritematoso sistémico y solamente tiene lupus cutáneo agudo, o sea, esas lesiones en alas de mariposa no relacionadas con compromiso sistémico, entonces ahí sí podemos utilizar, como ves, primero la fotoprotección, un corticoide generalmente tópico, tipo aceponato de metilprednisolona porque es cara, podemos asociarlo a inhibidores de la calcineurina. A veces cuando es muy refractario utilizamos hidroxicloroquina, como les decía, ¿no? Que es bastante frecuente su uso en dermatología y en reumatología también. Pero normalmente esas lesiones con fotoprotección y un corticoide por tiempo corto y luego por un par de meses inhibidores de la calcineurina va muy bien. De los inhibidores de la calcineurina, el que más utilizamos es el Teinun, que es el tacrolimus. Ya uno más, cuando uno ya tiene una patología que no se ha controlado con corticoides y con inhibidores de la calcineurina, puede utilizar estos metotrexate, el micofenolato mofetil, azatioprina, pero casi no se utiliza. Normalmente responde muy bien a corticoides y a inhibidores de la calcineurina. ¿Alguna otra pregunta? Ay. Listo, chicos, entonces nos vemos. ¿Hay otra pregunta? Dime. ¿No hay preguntas? Listo, entonces nos vemos en nuestra siguiente clase el próximo lunes.